Alicia, dame una confirmación afirmativa respecto a nuestra conexión. ¿Conforme? Doctor, buenos días. ¿Cómo Soy estás? Alicia, doctor. Por supuesto que sí, Alicia. ¿Todo conforme? Sí, doctor. Ya. Bien. Entonces, luego de incorporar el material de lectura para hoy día, en base a unas diapositivas, ahora para todos se está publicando en el enlace una diapositiva que incluye el concepto doctrinario de renta, que para los de tercera categoría o para las 5 o 6 categorías, considerando la renta de fuente extranjera, es de aplicación ese concepto de renta para definir el impuesto a la renta, que para alguna de las categorías es sinónimo de ingreso y para otras es sinónimo de utilidad de ingreso, que es lo que grava el impuesto a la renta de la combinación conjunta de capital más trabajo. Para personas naturales, la renta está definida según los conceptos de la doctrina bajo 3 elementos que lo tienen en sus diapositivas. Incremento patrimonial, renta producto, o mejor dicho, consumo más patrimonio, renta producto, y flujo de riqueza. Los 3 conceptos que nuestra norma legal, la LIR, han recogido de la doctrina para gravar una de las manifestaciones de riqueza, que es el impuesto a la renta, y que goza de aplicar el principio de capacidad tributaria, capacidad para pagar el impuesto a la renta, que como ya indicábamos, está dirigido a los ingresos en general y específicamente a lo que se llama renta bajo estos 3 conceptos de renta. Flujo de riqueza para el ente sobre todo, luego tenemos consumo más patrimonio, es decir, quien consume más es el que más ingresos tiene, igual quien tiene un mayor patrimonio es que porque tiene más ingresos. Los ingresos como sinónimo de manifestación de riqueza, que es una imposición en definitiva a la riqueza, ¿no? Otros conceptos de manifestación de riqueza es el patrimonio, los impuestos patrimoniales, por ejemplo, el impuesto predial. Y otro ejemplo también de manifestación de riqueza es el consumo. Quien más consume es porque tiene más ingresos. Y por consiguiente, en el caso del consumo, está grabado con el impuesto general a las ventas, que no es otra cosa que un impuesto a las ventas, considerando o dirigido a quienes venden bienes o prestan servicios. 3 manifestaciones de riqueza entonces: los ingresos, el consumo y el patrimonio. Estos 3 conceptos son los que son materia de imposición, materia de tributación. Vamos a ver entonces, como estamos viendo, el impuesto a la renta, vamos a ver qué conceptos tiene el término renta, bajo las 3 teorías. Repito, la renta producto,
está definido en sus diapositivas, luego el consumo más el patrimonio, más el incremento patrimonial, y luego el flujo de riqueza. El flujo de riqueza es generalmente para las rentas de tercera categoría. Hay una venta, fluye riqueza a la empresa. Hay una donación, recibe la empresa, está ingresando esa donación, flujo de riqueza. Entonces el trabajo va a consistir en que cada uno lea las diapositivas. Conforme lee, ¿no? Y pasado un tiempo dentro de la clase de hoy día, digamos unos 45 minutos, voy a llamar por su nombre y apellidos completos para que demuestren que han leído el texto que está en las diapositivas y que por consiguiente me darán su opinión. Mucho más acertada la respuesta si lo trabaja con la misma diapositiva que contiene la interrogante, la pregunta que se va a formular. Entonces, en forma directa, vamos a hacer esta primera evaluación en lo que corresponde a esta semana. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Todos tienen el material? ¿Alguien tiene dificultad? Doctor, buenos días. Le saluda Joel. Dime, Joel. Doctor, no podemos visualizar las diapositivas aún. A ver, ¿por qué? ¿Qué problema hay? ¿Cómo los demás tienen? Estoy en el tablón del Classroom y no hay, doctor. ¿No hay el archivo? No hay el archivo. Ya. A ver, puedes enviarme. A ver, O, déjame, voy a chequear. Voy a chequear. ¿qué dirán mis demás compañeros? No Sí, sé sí, si sí, también lo tengan. eso es lo que estoy leyendo, es lo que estoy leyendo. Corta nomás, voy a averiguar. Me dice Elizabeth Kenta que no tiene las diapositivas. Lisbeth Guamán no tiene las diapositivas. Ofelia tampoco tiene. Luz Mary Coyuri no tiene las diapositivas. Nelly Evelyn tampoco. Ya, vamos a chequear entonces de inmediato. Un momentito, un momentito. A la hipótesis de incidencia tributaria para el impuesto a la renta. Creo que todos coincidimos que ya está nuestro material.
Vamos a empezar desde la primera lámina, de tal manera que podamos ver las dudas, las consultas o los complementos que desean hacer. A ver, por ejemplo, vamos a ver, para retomar. Doris Rimachi, ¿está en línea? A ver, dame un afirmativo. Edgar Mesa, ¿en línea? Sí, doctor. Sí, presente. Ya, correcto. Vamos a ver por acá. Vamos a ver un momentito. Freddy Arizaca. A ver, Freddy. ¿No está en la comunicación? Vamos a ver. Anabel Quispe. Anabel Quispe. Doctor, Ya, buenos muy días. bien, Anabel. Ya, esa es una muestra. Entonces voy a retomar las láminas, las diapositivas, para hacer los comentarios hasta donde avancemos, hasta donde alcancemos, porque meritúa el conocimiento, como les he dicho, de la doctrina. Todos vamos, por favor, a la página, a la diapositiva 1. ¿Alguien tiene dificultad? Bien, concepto de renta e hipótesis de incidencia tributaria del impuesto a la renta. Son dos temas realmente. Ambos, sobre todo el segundo, es extenso. El primero concepto de renta bajo las tres teorías de renta. Ese es, como ya he manifestado, un enfoque doctrinario. Muchos de esos enfoques han sido recogidos por la legislación de la ley del impuesto a la, perdón, por la legislación del impuesto a la renta en nuestro país, tanto la ley como el reglamento, para decir qué es renta, que es la base fundamental para aplicar el impuesto. Asimismo, la doctrina nos señala un marco para que la normatividad ya promulgada, ya vigente o la que quede pendiente de legislar o adecuarse a la doctrina en lo que respecta a la hipótesis de incidencia tributaria. La hipótesis de incidencia tributaria básicamente es de alcance para toda ley o para todo impuesto que se desea legislar. Es parte de la doctrina, porque los impuestos que nosotros tenemos en nuestro país son reconocidos internacionalmente. Los tenemos en muchos países, en otros países, en Europa, en Asia, en nuestro continente, de una u otra forma, con cierta variación, de acuerdo adecuados a su realidad económica, que eso es importantísimo. Tiene que responder. Y tienen diversas denominaciones esos impuestos, básicamente impuestos, tributos en general, diversas denominaciones. Tanto la tributación
que está dedicada a agravar las manifestaciones de riqueza. Ya hemos comentado que las manifestaciones de riqueza se reconocen bajo 3 enfoques. La riqueza se manifiesta con un mayor patrimonio. Por ejemplo, el impuesto predial es un impuesto patrimonial. El impuesto a los vehículos es un impuesto patrimonial. Porque quien tiene mayor patrimonio debe tributar más que otro que no goza de ese beneficio, de esa acumulación de riqueza manifestada en el patrimonio. No es lo mismo aquel que tiene una sola casa, que es la que habita, con aquel otro contribuyente que tiene 5 o 6 casas, solamente una de ellas es para casa habitación, las otras le genera renta. Entonces, un mayor patrimonio debe estar grabado, como es el caso de los impuestos básicamente directos. Ya hemos dicho en su oportunidad que impuestos directos, la característica que es para el ente, para la entidad, para la persona natural o jurídica, constituye un costo o constituye un gasto. Es parte del egreso de la empresa que lo asume la empresa, que asume la empresa esa contribución, ese impuesto, ese gravamen. ¿Por qué? Porque quien manifiesta mayor ingresos tiene mayor capacidad impositiva, capacidad tributaria. Es decir, que el ingreso es una manifestación de riqueza. Entonces, para que esa capacidad tributaria de cada contribuyente obedezca a un hecho justo de tributar, nuestra ley, como las leyes que gravan el ingreso, que gravan a la renta, no están sujetos a una sola tasa, porque sería un tanto arbitrario ver una tasa promedio, por decir, para todos los contribuyentes. Entonces, el impuesto a la renta se paga sobre una escala en base a tramos, 3 tramos, 4 tramos, etc. Entonces, ahí se está pagando respetando el principio de capacidad contributiva, que aquel que tiene mayores ingresos pague más impuestos. Y como siempre hemos manifestado, la escala es de carácter progresivo y es acumulativa. Esto significa, para el caso de ser progresivo, empieza con 8%, sigue grabando un segundo tramo, tercero, cuarto, quinto, para llegar en función a unidades impositivas tributarias de ingreso, llegar a gravar hasta el 30%. En el caso del impuesto predial, también pagará este tributo de acuerdo a una escala. Por eso empieza
en 0,2%, 6% y 1% en 3 tramos. Es progresiva y es acumulativa. Es acumulativa porque es la suma de los tramos dentro de ese marco que puede estar acumulando la riqueza, la manifestación de riqueza, sea por el ingreso como el impuesto a la renta, sea por el patrimonio como el impuesto predial, el impuesto al patrimonio vehicular o cualquier otro. Y tenemos también el caso de que la manifestación de riqueza está dada también por el consumo más el incremento patrimonial. Por el consumo. ¿Quién consume más? Paga un impuesto indirecto que internacionalmente es reconocido como un impuesto al valor agregado, el IVA. En nuestro país tiene la denominación como impuesto general a las ventas. Es un impuesto que grava las ventas de bienes o de la prestación de servicios, entre otros conceptos. Ese impuesto al consumo, reconocido internacionalmente, es asumido en definitiva por el adquirente o el usuario, adquirente de bienes o usuario de servicios. Es un impuesto indirecto. Por eso siempre manifestamos el IGB, el IVA, para la empresa, para la entidad, no es costo ni es gasto. Esta es una regla general. Tiene sus excepciones, por supuesto. Pero el IGB, por su naturaleza, es un impuesto indirecto, es trasladable. Como mencionamos ilustrativamente en clase. ¿Necesitas una corbata? Escoges el color, el diseño. Tiene un valor de venta de 200 soles, más un IGB de 36,18%. Total, tienes que desembolsar como adquirente de esa corbata 236 soles. Quiere decir que el adquirente está asumiendo la carga tributaria. Para la empresa es trasladable. La empresa está actuando en este caso recibiendo un encargo del comprador para que el ente, la entidad, lo deposite al mes siguiente al banco, al Tesoro Público, sobre base financiera, decimos, porque va a pagar la diferencia comparado con el IGB de la compra, que en nuestro país, en la legislación de nuestro país, este impuesto indirecto está dado por el crédito fiscal, con esa denominación. IGB neto por pagar, débito fiscal menos crédito fiscal del periodo mes. Si bien es cierto, es trasladable, para la empresa no es costo ni gasto, lo asume el adquirente, el usuario. Sin embargo, la ley señala como sujeto del IGB
no al comprador. Como sujeto del IGB es el vendedor como regla general. Es la entidad, es la empresa, etc. Es un impuesto indirecto. Grava el consumo. También está dentro de lo que es la teoría impositiva el caso del incremento patrimonial obtenido de la diferencia al cierre del periodo más otras adquisiciones o lo que rinde ese patrimonio. Y también, por supuesto, además del consumo, reitero, es los incrementos patrimoniales que son manifestaciones de riqueza y que en nuestro país está grabado también con el impuesto a la renta, por lo que genera ingresos ese contribuyente, por lo que genera ingresos es el caso de un patrimonio de una persona natural sin negocio, renta de primera categoría, tasa 5%, tasa efectiva. Tiene que depositar en la cuenta del Tesoro Público, vía las entidades financieras. Ese es el marco de nuestro primer tema, en lo que define renta bajo tres apreciaciones, ¿no? Bajo tres conceptos, bajo tres modalidades. La renta producto, el flujo de riqueza por los ingresos que tiene la empresa, y la última, que es el consumo más el incremento patrimonial. Con ese enfoque, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta para cerrar el tema del concepto de renta, que solamente me parece que tiene unas 4 láminas que podemos hacer el enfoque rápido. Doctor, buenos días. Buen día, buen día. Soy Lorenzo, doctor. Sí, dime, Lorenzo. Quería comentar sobre lo que es el impuesto indirecto. Lo que pagaría el impuesto es el consumidor final, doctor. Claro, asume, Ajá. asume ya. Pero el responsable, el obligado, el sujeto es la entidad, es la empresa. No Claro, siempre. en la finalidad, la empresa tendría que pagar todo lo que ha generado toda la venta. Está muy bien, claro, deducido el crédito fiscal por las compras. No solamente Claro, para el doctor. caso de empresas, ¿no? Ya que nosotros estamos entrando cada vez a mayor profundidad en la tributación. Hay una excepción, porque siempre hemos considerado, en lo que respecta al IGB, que el sujeto es el que vende y quien vende es la empresa. Y como regla general siempre hemos dicho que si no hay empresa, no hay IGB. Pero hay una excepción, hay una excepción. Incluso dentro de esa excepción, no se puede aplicar el IGB de la compra. Ese es el IGB de la importación. Tú, Lorenzo, por ejemplo, puedes importar un carro Ford de Estados Unidos de Norteamérica. Haces la Claro, importación, doctor. te llega a nuestro país vía el puerto del Callao, tú vas a nacionalizar, vas a desaduanar ese vehículo
en ese caso que tú no tienes actividad empresarial, eres un profesional, vas a pagar IGB como persona natural sin negocio. Y ahí no es de aplicación el crédito fiscal. ¿Mm? Se vuelve un impuesto ciego, en tu caso, un impuesto que asumes el costo tributario, prácticamente un impuesto directo. Pero por naturaleza, en el enfoque general, siempre el impuesto general a las ventas es el impuesto por excelencia indirecto. Ya. Sigue, Lorenzo, perdón la interrupción. Gracias, doctor, por la respuesta, profesor. Doctor, gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a revisar las diapositivas. Aló, doctor. Con Doctor, mucho quería hacer gusto. una intervención. Ya, Soy Edgar, doctor. ya, Edgar, con mucho gusto. Quería hacer ahí una intervención relacionada a las bases teóricas del concepto de renta. Muy Quería hacer bien. la diferencia entre la teoría de flujo de riqueza y la teoría de la renta producto. Estaba viendo que respecto a la teoría de flujo de riqueza, algunos ejemplos, ¿no? Como son las ganancias de capital, las indemnizaciones. Y Ya. también estaba viendo, hay un concepto donde decía que la teoría de flujo de riqueza también son aquellas que provienen de la fuente o renta de producto, ¿no? Quería saber en qué difiere, doctor. Ya, con mucho gusto. Vamos a ir gradualmente y a la hora que lleguemos a la lámina, me reitera la pregunta, por favor, Edgar. ¿Ya? Vamos a hacer progresivamente el enfoque de las láminas para ver cada caso y luego cuando se presente la lámina referida a tu inquietud, hacemos el comentario. Ya, bueno, doctor, está bien. Claro que sí. La renta constituye una de las manifestaciones de riqueza. Acá también hay otra corriente muy importante que podría verse con un trabajo de investigación muy interesante. Por ejemplo, dice, constituye renta la manifestación de riqueza, sobre las que se aplica un impuesto, junto al consumo y al patrimonio, y en consecuencia es un claro indicador de capacidad contributiva. Quiere decir que para que haya un impuesto, tiene que haber capacidad contributiva. El impuesto a la renta grava el rendimiento del capital, el rendimiento del trabajo y el rendimiento de la combinación de ambos factores. Es decir, capital más trabajo. Es un impuesto real porque recae sobre las actividades sin tomar en cuenta circunstancias personales. Es un impuesto directo porque incide directamente sobre el sujeto que genera la renta. El impuesto a la renta puede ser un costo para la empresa o puede ser un gasto en su acepción general, porque sabemos que el impuesto a la renta, cuando es pagado por la empresa, no se acepta como gasto. Así lo dispone en forma expresa el artículo 44. Bien, yo creo que es clara y la que puede lo de analizando en este caso, y de acuerdo a la realidad de nuestro país, por ejemplo, el profesional, más que generar, renta de cuarta categoría,
no está grabado, perdón, no solamente paga por la renta, sino paga por los ingresos, sobre todo las rentas de trabajo, cuarta y quinta. Paga por los ingresos, que es distinto de renta. En la renta permite la deducción de gastos y costos. Muchas veces los que tienen un trabajo dependiente o independiente, pagan más que alguien que genera renta de tercera categoría. Porque el que genera renta de tercera puede deducir sus gastos y sus costos. Y paga por la diferencia, por supuesto, haciendo adiciones, deducciones, etc. En cambio, el que genera renta de trabajo, como cuarta, como quinta, tiene que pagar sobre el impuesto bruto, no sobre lo que recibe. Incluso de lo que le queda, es decir, que le pagan la diferencia, que es el cheque que le entregan o le abonan en su cuenta, 90%, 85% de ese sueldo neto que va al bolsillo, todavía tiene que pagar el impuesto general a las ventas, el IGB. Y solamente tiene una deducción, como regla general, específicamente viendo el caso de cuarta categoría, de un 20%. Igual sucede con las rentas de primera categoría, que solamente pagas una tasa efectiva del 5%, a diferencia de cuarta y quinta, que pagan en función a una escala acumulativa progresiva. Si recibió inmuebles ese contribuyente generador de renta de primera categoría, producto de una herencia, toda herencia es una transferencia de propiedad a título gratuito. Además de que no está grabada esa transferencia gratuita, no está grabada con un impuesto directo, específico, y solamente está grabada por lo que produce los inmuebles que heredó, y siendo gratuito no tiene ningún costo, y paga la tasa más baja de las 6 categorías que puede generar una persona o un ente, incluyendo la sexta categoría como renta de fuente extranjera, que está grabada con el impuesto a la renta. Tiene que declarar y pagar el impuesto en nuestro país por una renta, sea de primera, de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta, recibida, generada en el exterior, fuera del territorio de nuestro país, porque vive en nuestro país, porque tiene domicilio en nuestro país. Ahí está el decreto supremo 179 de 2004 de Economía y Finanzas, publicado el 8 de diciembre del 2004. Por supuesto,
renovado, modificado permanentemente. Posiblemente con el tiempo va a dar origen a un texto único ordenado. Vemos ahí que el texto del impuesto a la renta está aprobado por un decreto supremo que no tiene la categoría de una ley, pero no se está violando ninguna norma, no se está violando el principio de legalidad. En el entendido que este decreto supremo ha sido autorizado por una ley para que el Poder Ejecutivo se encargue de unificar las modificaciones en un solo texto, autorizando al Ejecutivo que ese texto único, ordenado, unificado, sin ninguna modificación, al ser promulgado ese decreto supremo, recoge todas las modificaciones que ha tenido durante 5, 10, 15 años. No hay acá una violación al principio de legalidad. Si bien es cierto, es un decreto supremo, pero está autorizado por ley, se le encarga al Ejecutivo emitir, recogiendo todas las modificaciones habidas en un solo texto. Concepto de renta en la teoría de renta-producto. Y así define que constituye renta el producto periódico, la periodicidad, lo que da continuidad a ser sujeto del impuesto. Constituye renta el producto periódico que proviene de una fuente durable en estado de explotación. Esta es la teoría de renta-producto que ha recogido el texto de nuestra LIR. Y lo podemos ver bien claro en rentas de primera categoría. Producto periódico. Cada mes se genera automáticamente una renta por alquileres. Digo automáticamente, aún cuando el inquilino no haya pagado, no haya abonado la merced conductiva, no haya pagado por ese mes el uso, la cesión en uso que recibió de su propietario. Porque aquí funciona en rentas de primera categoría el principio del devengado. Y el devengado se da al cierre del periodo, ese periodo es mensual. Se haya o no haya recibido el propietario ese dinero por ser inquilino. Ese dinero, perdón, por ser propietario. No pagó el inquilino. De los 12 meses, supongamos 12 meses con una merced conductiva de 3.000, estamos hablando de 36.000. En 2, 3 predios, tiene que pagar su impuesto a la renta con la tasa del 5% y con una deducción inclusive del 20%. Perdón, ya es tasa efectiva el 5%. La tasa sobre la renta bruta sobre la renta neta es 6.25. Ahí vemos bien claro un caso que ha sido recogido por la legislación en nuestro país, la teoría de renta-producto. Constituye renta el producto periódico que proviene de una fuente durable en estado de explotación.
características. Ahí está la periodicidad en conseguir la renta, en ser el beneficiario de ese ingreso. El mantenimiento o permanencia de la fuente productora en el tiempo. Bien, yo pienso que no hay duda sobre este caso. Otra teoría del flujo de riqueza. Se considera renta a la totalidad de los ingresos provenientes de terceros. Como siempre comentamos en clase, para que haya un tercero, tiene que haber un primero y tiene que haber un segundo. En la materia tributaria, el primero es el Estado, el fisco, el acreedor tributario. El segundo es el contribuyente, la entidad, el deudor tributario o responsable tributario. Ese es el segundo. Y el tercero, cualquier otro, menos los dos mencionados. Un tercero es el proveedor, el cliente, el acreedor, el accionista, los trabajadores de la entidad son terceros. Es decir, el total del flujo de riqueza que de los terceros fluya hacia el contribuyente en un periodo de tiempo dado. Que para el impuesto a la renta ese periodo es anual. Del tercero fluye riqueza a favor de la entidad del contribuyente. A eso le llamamos teoría del flujo de riqueza. Es decir, una venta también está dentro de la teoría del flujo de riqueza. Por ejemplo, nuestra empresa recibe 5 computadoras, 5 laptops de su proveedor en calidad de donación, porque su cliente, empresa de Cusco, batió el récord en ventas de su proveedor. Entonces el proveedor premia a nuestra empresa de Cusco con 5 computadoras. Ese es un ejemplo típico de flujo de riqueza como es la donación. Quiere decir que las 5 laptops obsequiadas a la empresa por parte del proveedor tiene que figurar en el activo inmovilizado de la donataria. Tiene que estar en el activo. Y a valor de mercado. ¿Este flujo de riqueza está afecta al impuesto a la renta? Por supuesto que sí. ¿Es una donación? Por supuesto que sí. Grabada con el impuesto a la renta ese ingreso. Que se va a recuperar ese ingreso establecido en la norma legal, recogiendo la teoría del flujo de riqueza, tiene que registrarse, tiene que contabilizarse por la donataria. Y tiene que dar ingreso al valor de mercado. Y ese valor de mercado, ni más ni menos, es posiblemente le traslade el costo
según factura, que motivó la adquisición por parte de la donante para que pueda incorporarla en el activo. Se presentó un caso en Seda Cusco que, perteneciendo al Ministerio de Vivienda, ¿no?, por los servicios públicos, el Ministerio de Vivienda, propietaria de una inversión concretada en predios, o en infraestructura, perdón, en general, le dona a Seda Cusco. El ministerio es parte del Estado peruano. Fluye riqueza hacia Seda Cusco. Toda esa infraestructura, el terreno inclusive, supongamos un valor de 5 millones de soles, supongamos. De acuerdo a la teoría del flujo de riqueza, eso es renta, ese es un ingreso para Seda Cusco. ¿Qué pasó? Que Seda Cusco lo excluyó de sus ingresos y no pagó el impuesto a la renta. No siguiendo la misma línea, con el ejemplo anterior de las 5 laptops que regaló el proveedor a la empresa. Por supuesto, esa transferencia de toda una infraestructura a favor de Seda Cusco por parte del ministerio tuvo su asidero en una resolución ministerial, posiblemente decreto supremo. Seda Cusco está obligada a incorporar el valor de toda esa infraestructura recibida en la contabilidad. Y por supuesto, en el rubro de ingresos, considerarlo. Seda Cusco no lo consideró como grabada con el impuesto a la renta, esa donación, esa transferencia de propiedad de toda esa infraestructura. Llega la administración y lo repara, adiciona a su PDT, a su declaración jurada, y le calcula el impuesto a la renta omitido. Viene el recurso de reclamación, se declara improcedente, el recurso de apelación y el tribunal fiscal se manifiesta de que, si bien es cierto, está dentro de del concepto de teoría del flujo de riqueza, sin embargo, esa donación por parte del Estado peruano a favor de Seda Cusco, que también es Estado, no está grabada. También sucedió otro caso con el drawback, que ni más ni menos es el impuesto que se pagó en la importación como derecho arancelario para un bien que después, es decir, que se importó insumos para después transformado en nuestro país, se exporta. Ese flujo de riqueza cuando se le devuelve esta figura mediante el drawback a la empresa importadora de esos insumos. No es esa entrega que le hace el Estado, esa devolución mediante la figura del drawback por la importación.
que es insumo para un producto que va a ser exportado. Se considera como no grabado este reintegro que hace el Estado, esta devolución que hace el Estado a favor de la empresa, que en definitiva, por supuesto, es un ingreso para la empresa por parte del Estado. No está grabado porque obedece a un mandato legal. Igual los intereses para el caso específico de una deuda tributaria por motivo de una devolución de impuestos indebidamente pagados o impuestos pagados en exceso. El contribuyente solicita la devolución y la administración tributaria procede a otorgar esa devolución más los intereses generados. Por supuesto, intereses financieros, ¿no? Que para la empresa es un ingreso. Ese ingreso no está grabado, no entra dentro de la teoría del flujo de riqueza para grabar el impuesto a la renta porque es un mandato, tiene un mandato legal, que es el Código Tributario. Se considera renta la totalidad de los ingresos provenientes de terceros, es decir, el total del flujo de riqueza que de los terceros fluya hacia el contribuyente en un periodo de tiempo dado. Ahí está don Juan Roque García, que tiene su texto referido al impuesto a la renta y que hace este enfoque excelente en la teoría de renta, en la teoría del flujo de riqueza tratándose de renta. Y pone los siguientes conceptos: ingresos por actividades accidentales, ingresos transitorios eventuales. Ingresos eventuales, ingresos dependen de un factor aleatorio. Ingresos a título gratuito. Todos estos conceptos son flujo de riqueza para la empresa y tienen que contabilizarse. Pero hay excepciones, porque en general, como regla general, estos ingresos están afectos al impuesto a la renta. Están afectos al impuesto a la renta. Pero hay casos especiales como los mencionados, y hay otros que hemos visto, por ejemplo, en nuestras monografías, tratándose de una empresa, una entidad que está asegurada contra incendios. Se produce el incendio y como la empresa había previsto asegurar, la compañía de seguros le reembolsa, por decir, 100.000 soles, que es la pérdida originada en el incendio. Está fluyendo, flujo de riqueza, esos 100.000 soles. Ese es frente a un hecho eventual. La compañía de seguros, ante la prima pagada por el servicio del seguro, esta compañía de seguros reconoce la pérdida en el incendio y abona 100.000 soles. Esa es una indemnización por daño causado, por daño emergente, que no está grabada
con el impuesto a la renta, pero que nuestra empresa lo contabiliza como un ingreso financiero. En ese sentido, vía el PDT, vía declaración jurada, los 100.000 soles que ingresaron a nuestra empresa no están grabados con el impuesto a la renta y entonces tiene que disminuir de su utilidad los 100.000 para que vía declaración jurada, en un trato extracontable, disminuye, deduzca los 100.000 soles de su utilidad, precisamente porque están dentro de la utilidad manifestada, ya que es un ingreso y se contabilizó como tal. Pero como no está afecta al impuesto a la renta, esa indemnización a tenor del artículo 3 de la LIR, pese a que se ha dado la teoría del flujo de riqueza como definición de renta, son casos excepcionales. También habíamos visto en nuestra monografía, en las últimas, que fluye riqueza de una persona jurídica, creo que habíamos denominado la empresa OPQ, a favor de ABC en la entrega de dividendos. Fluye riqueza a nuestra empresa ABC SAC de parte de OPQ SAC por pago de dividendos. Y esos dividendos, a tenor del artículo 24b de la LIR, no se computan para determinar la renta neta. En otras palabras, ese ingreso de los 100.000 no están, ingreso de 100.000, supongamos por concepto de pago de dividendos, no están afectos al impuesto a la renta. Teoría del consumo más incremento patrimonial. Acá hay dos conceptos. Consumo. Quien tiene mayor consumo, muestra mayor consumo es porque tiene mayores ingresos. Igual, quien muestra mayor incremento patrimonial es porque tiene más ingresos. La renta está definida como el total del incremento de patrimonio que tenga el contribuyente en un periodo, obteniéndose la renta a través de la comparación del valor del patrimonio al final del ejercicio, al final de aquel periodo, sumándose los consumos más retiro de utilidades. Es decir, el consumo da la figura inversa de su concepto propio como consumo, que es egreso. Pero para hacer ese egreso, ese consumo, significa que tuvo un equivalente en el ingreso. Así sea ese consumo deducible del impuesto a la renta. Entonces ese ingreso dejó de declararse y está demostrado con el consumo. También el retiro de utilidades significa un ingreso. Porque muchos contribuyentes a los cuales se les estimó en base al consumo e ingresos, dicen, no, yo para consumir recurría al banco y acá está demostrado que el banco me dio el crédito y eso ha servido para el consumo. Muy bien. ¿Usted pagó la deuda al banco? Claro, pagué. De ese préstamo pagué la deuda al banco. Préstamo que me sirvió para hacer tal o cual consumo. Ah, entonces
usted no declaró los ingresos originados o que dieron motivo al pago de esa deuda. Porque si usted pagó, es que tuvo ingresos y esos ingresos no han sido declarados. Entonces le estoy estimando una renta en base a sus consumos. Esa es la famosa teoría de renta del consumo más el incremento patrimonial. Igual sucede con el incremento de patrimonio. No sé si Edgar se anima todavía por esa inquietud que tenía respecto a la definición de renta en estos tres enfoques. ¿Estás en línea, Edgar? Vamos a ver. Sí, doctor, estoy en línea, doctor. Ya. ¿Subsiste la inquietud o Sí, está doctor. resuelta? Ya. Sí, doctor, ¿Cuál era? bueno, mi inquietud era ¿no? Al inicio, que la teoría del flujo de riqueza también está relacionada en parte o provienen de la fuente de renta producta, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Eso es cierto. Quizá tendríamos que ver el enfoque de quién recibe, una persona natural, sin negocio o un negocio, pero estamos en los enfoques genéricos, ¿no? Tu inquietud es valedera, pero puede estar en uno u otro. En definitiva, es renta. Eso lo que se pretende, ¿no? Que esté dentro del concepto de renta bajo estos tres tipos calificados como tal, como renta. Si pertenece uno o pertenece al otro siendo lo mismo, podría darse quizá, pero en definitiva este afecto ha sido recogido como una parte de una renta grabada. Ha sido recogido en el texto de la norma legal esa teoría. Cualquiera que sea, la primera, la segunda, la tercera, no hay mayor importancia porque si se trata de un ente sobre todo fluye a la empresa y todo tiene que reconocerse en la empresa, cualquiera que sea el concepto de renta, según la teoría. Muy bien, no sé si continuamos, vamos a ver qué tenemos. A ver, disculpen, acá. Entramos a la hipótesis de incidencia tributaria. Es la descripción hipotética del hecho que se pretende afectar, naciendo la obligación tributaria cuando se produce el hecho prescrito en la ley, como generador de dicha obligación. Los aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria son: partimos del primer aspecto, el aspecto material, es decir, ¿qué grava el impuesto general a las ventas? ¿Qué grava el impuesto de alcabala? ¿Qué grava el impuesto a la renta? Ese es el aspecto material de un hecho imponible que tiene que estar inmerso en la ley que norma ese impuesto. Si decimos que grava el impuesto a la renta, la respuesta es grava los ingresos, grava la renta, grava la ganancia. Esos ingresos pueden ser originados por rentas del trabajo, cuarta, quinta.
por rentas de capital, primera y segunda, por rentas empresariales. Ese es un elemento de la teoría de los impuestos, de la doctrina, esbozada por el especialista para que la norma legal no deje de contemplar, de expresarse mencionando qué es lo que grava. Eso es el aspecto material para todo dispositivo referido a un tributo. Ya hemos dicho. En el caso del Cabala, ¿qué grava? Expresamente la ley de tributación municipal dice, grava la transferencia de propiedad de inmuebles. Igual en el impuesto general a las ventas, grava la venta de bienes muebles en el país, la prestación de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Está en la ley. La ley recoge entonces esta hipótesis de incidencia tributaria. Dice aspecto material. Flujo de riqueza que ya hemos visto, grabada con el impuesto a la renta, la donación de los 5 laptops, la renta producto que ya hemos visto, y también las rentas imputadas. Por ejemplo, si el contribuyente tiene 4 inmuebles, uno donde vive, casa habitación, 2 que lo da en alquiler, que le genera renta de primera categoría, y el cuarto que lo ha cedido gratuitamente a un familiar directo del contribuyente, que no le genera una renta física, diríamos, en el sentido de que no paga alquiler, pero sí le genera una renta presunta. En ese caso, la ley contempla que al no haber realmente el pago de alquiler, la ley presume que está generando una renta por una sesión gratuita, equivalente a un porcentaje del valor del inmueble, renta anual. Y define la parte de abajo, renta igual, expresión de la capacidad contributiva del sujeto. Entonces, no solamente la renta está grabada la renta real, también están grabadas las rentas presuntas, las rentas imputadas. Lo mismo sucede cuando 2 empresas dedicadas al turismo, agencias de viaje, una de ellas llama al gerente y le dice, necesito tu camioneta porque me ha llegado un grupo de exploradores. Ya, le dice, ¿cuánto? No, no te preocupes, llévala nomás. ¿Qué tiempo la vas a tener? 5 días. Le entrega a título gratuito un bien del activo inmovilizado, sujeto a depreciación, por supuesto. Genera una renta presuntiva equivalente al 6% del valor del vehículo. No. Que debe declararse y pagar el impuesto. Este es un caso concreto de que no siempre se genera renta cuando se dan los hechos reales, sino también en base a estimaciones, presunciones. Clasificación de la renta según su manifestación.
Ya hemos visto. Renta de capital, rentas empresariales, rentas del trabajo. La renta de fuente extranjera generada por un domiciliado en otro país, generador de cualquier tipo de la renta de las 5 que son para los domiciliados, deben declararse y debe pagarse el impuesto. No solamente por las rentas generadas en nuestro país. Ahí no hay duda porque ahí están las 5 categorías. Y no se clasifican esas rentas de fuente extranjera para precisar que es de primera por alquileres de un inmueble o que es de segunda por intereses frente a una colocación de capitales o que es de tercera porque tiene una empresa en México o es de cuarta porque se trasladó para hacer una asesoría a una empresa en la materia de la informática o su condición de ingeniero civil para ver la construcción de un puente en México. Es una renta de trabajo, pero es una renta que califica como renta de fuente extranjera, no como renta de cuarta. Pero tiene que declararse en nuestro país por el total del ingreso, por el bruto, no por el neto. Porque posiblemente en México estará grabada esa renta. Sufre una retención. Y no tiene una tasa única. Se aplica por las rentas de fuentes extranjeras en general la escala aplicable para las rentas del trabajo. Conceptos específicos que califican en la teoría de renta producto las regalías. Es la contraprestación. Claro, es el pago, es el ingreso que tiene el contribuyente autor o generador de esa regalía. Es la contraprestación en efectivo o en especie originada por el uso o privilegio de usar patentes, marcas, diseños o modelos, planos, procesos o fórmulas secretas y derechos de autor de trabajos literarios, artísticos, científicos, así como toda contraprestación por la cesión en uso de los programas de instrucciones de computadora, los software. Eso encaja dentro de la definición de renta como renta producto, con todas las características para darle esa denominación de teoría de la renta producto. Las regalías, que es definida por nuestra ley del impuesto a la renta. Para el dueño de esa fórmula, de ese modelo, de ese plano, de ese derecho de autor, es un ingreso grabado con el impuesto a la renta. Para la empresa, es un gasto aceptado tributariamente deducido de las rentas de tercera categoría. Caso de la Coca-Cola, que paga regalías a su principal de Estados Unidos por el uso de la marca, de la fórmula, etc. No constituye regalías, sino el resultado de una venta, el resultado de una enajenación. Constituye regalía la cesión parcial o licencia de derechos patrimoniales sobre el software. No configura una regalía. Constituye regalía la cesión parcial o licencia de derechos patrimoniales sobre el software. Yo diría que acá lo más indicado es que diga no configura
una regalía grabada con el impuesto a la renta. De todas maneras, los que tengan alguna inquietud pueden consultar este informe que lo pueden ubicar tranquilamente en la web de SUNAT. En legislación o informes, respuesta de la administración a las consultas formuladas. La contraprestación por la transferencia definitiva, ilimitada y exclusiva de la titularidad de todos, algunos de los derechos patrimoniales sobre el software. La contraprestación que el titular originario o derivado de los derechos patrimoniales sobre el software conllevan el derecho a su explotación económica, cobre a terceros por utilizar el software. Esa es ya una cuestión como entrega definitiva, derecho ya definitivo concedido. Se asimila al concepto de regalía los contratos know-how, saber cómo o saber hacer, que en el sentido profesional es la experiencia propiamente. Ya tuvo trabajos anteriores, entonces ya tiene un know-how. Es un conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son indispensables para conducir un proceso comercial y que no están protegidos por una patente, pero son determinantes para el éxito comercial de una empresa. El Tribunal Fiscal en la RTF de fecha define el término know-how utilizada por la Cámara Internacional de Comercio. Y ahí está el texto para su ilustración. Los ingresos que se perciben por conceptos de regalías por parte de personas jurídicas, empresas unipersonales, se clasifican como rentas de tercera categoría, por supuesto. Todas las rentas que generan las entidades con fines o sin fines de lucro, empresas, cualquiera que sea su actividad, únicamente generan renta de tercera categoría. Ninguna empresa jurídica o unipersonal genera renta de primera por alquileres. No. Todos sus ingresos son rentas de tercera categoría. Ninguna empresa genera una renta distinta que la de tercera categoría. Ninguna empresa genera renta de primera por el alquiler del inmueble que está en su activo inmovilizado. No debe pagar el 5%. Se computan dentro de los ingresos totales como si fuera una venta. Y se paga en definitiva la liquidación anual y los pagos a cuenta. Ahora, si es una persona o sujetos no empresariales, se clasifican como rentas de capital. Segunda categoría, que si el que paga es una empresa, para el beneficiario de renta de segunda categoría, si es persona natural. Segunda categoría. La empresa lo que tiene que hacer es retener casi todos los conceptos de segunda categoría. Si son abonados por empresas, tiene que haber retención en la fuente. Los resultados provenientes de la enajenación de terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o lotización. Según el inciso B del artículo 1 del reglamento de la LIR
se entenderá que hay lotización o urbanización desde el momento en que se aprueban los proyectos de habilitación urbana que lo hace el municipio y se autorice la ejecución de las obras conforme a lo dispuesto en las normas que regulan la materia. Ahí está el decreto supremo. Inmuebles comprendidos o no, bajo régimen de propiedad horizontal, cuando hubieran sido adquiridos o edificados total o parcialmente para efectos de la enajenación, por supuesto. Si la familia tiene 2 carros, uno la esposa y otro el esposo, no hay problema. Si la sociedad conyugal tiene 3 hectáreas como propiedad y las compra las 3 hectáreas, y su proyecto es no dedicar a la agricultura, sino lotizar, urbanizar, edificar. Eso de ninguna manera es renta de primera categoría. Los ingresos que genera esa inversión. Desde el comienzo estuvo concebido como empresa y es renta de tercera categoría. Y dice, si las personas naturales o jurídicas tienen el ánimo de vender para obtener un lucro, el producto de dichas enajenaciones, sin lugar a dudas, constituye renta gravada. Los resultados de la venta, cambio o disposición habituales de bienes está dirigido exclusivamente a las personas naturales que se comportan como sujetos empresariales que se dedican al comercio de bienes. Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes. Ganancia de capital. Constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Es decir, aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un negocio o empresa. Pueden generar rentas de segunda categoría o de tercera categoría, según el caso. Está concebido así. Y todos conocemos que si compras 1 año 2 inmuebles y los vendes, pero eres un profesional que genera renta de cuarta categoría, al año siguiente te das cuenta que es fabulosa la utilidad, pasado 1 año, que ha crecido en demasía la actividad económica de la construcción. Entonces ya no compras 2, compras 3 inmuebles. Además del que tienes como casa habitación. Y hay habitualidad. Y si hay habitualidad, ya es renta de tercera categoría. Ya no es segunda categoría la venta. No tratándose de primera categoría, si lo das en alquiler, eso no. La cuestión es el caso de la tercera categoría en los bienes de capital que generan ganancias de capital. Lo que llamamos nosotros ganancia de capital por los bienes que no están en el realizable. Sino que no constituyen el giro del negocio. Las siguientes operaciones generan ganancias de capital. En el caso de personas naturales, segunda categoría, enajenación de valores, enajenación de inmuebles,
inmuebles, menos tratándose de casa habitación e inmuebles. Esto es por la venta. En el caso de empresas, toda empresa genera única y exclusivamente renta de tercera. Si la empresa tiene 2 inmuebles y uno lo vende, ese es un ingreso para la empresa. Lo debe contabilizar como tal y está grabado con el 29.5% la utilidad en la venta de ese inmueble, el ingreso. Muy bien, nos quedamos en el numeral 3.1. Damos por concluido nuestro trabajo de hoy día domingo. Y lo que les pido es seguir leyendo. Seguir leyendo. Tenemos 93 diapositivas. Cada una trae su mensaje, cada una trae algo siquiera que va a ampliar nuestro conocimiento. Muy bien. Concluimos la mañana de este domingo y en el transcurso de la semana hay que presentar la última monografía, que es hasta el viernes, ya se les va a indicar la hora. Muy bien, entonces ya nos podemos retirar de nuestra conferencia y dejar el sistema. No olvidarse que todo tiene que canalizarse por lo que se llama el correo institucional, no el correo personal. El correo institucional cuyo acceso se nos ha hecho entrega la clave, el código, etc. Por favor, cualquier consulta al correo institucional entre ustedes y con mi persona, por favor no me congestionen mi correo institucional porque tengo muchas cosas que ver como trabajador docente de la UNSAC. Muchas. Porque ahora el correo institucional para los docentes se ha vuelto demasiado dinámico. No, por favor, no me escriban por ahí. Pueden canalizar con su delegado y ya veremos la forma. El correo institucional es únicamente para lo que es la UNSAC, en lo que es la labor del docente. Muy bien, muy bien. Entonces, nuestra próxima clase es el viernes próximo. Muchas gracias por la atención y lo que resta del día, que tengan un bonito domingo. Hasta pronto.